Hace apenas unos días, una mujer de 42 años llegó a la sacristía con el rostro completamente descompuesto, los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando como si hubiera perdido toda seguridad en su vida. No venía buscando una explicación común ni un consejo superficial, venía con el peso de algo que ya no podía ignorar y que estaba destruyendo la paz de su hogar desde dentro. Se arrodilló sin esperar invitación, como si ese fuera el único lugar donde aún podía sostenerse, y con la voz quebrada pronunció una frase que no era solo una queja, sino un grito de angustia. Dijo que en su casa ocurría algo imposible de explicar, algo que no respondía a la lógica ni a la limpieza, algo que volvía cada mañana como si tuviera intención propia. Durante años había sido una mujer fuerte, responsable de su hogar, madre de familia y sostén de su casa, conocida por mantener todo en orden y no dejar que nada escapara de su control. Sin embargo, ahora estaba frente a mí como alguien que ya no reconocía su propia realidad, porque lo que estaba viviendo había superado cualquier explicación natural que le dieran. Contó que desde hacía aproximadamente 2 meses, cada madrugada a la misma hora, algo comenzaba a repetirse con una precisión inquietante. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, su habitación se llenaba de una presencia extraña que no había estado allí la noche anterior. El fenómeno siempre aparecía en el mismo lugar, sobre la cama matrimonial, específicamente en la zona donde descansaba la almohada de su esposo. No eran pocos insectos aislados ni algo ocasional, sino una concentración constante de decenas de moscas que aparecían como si hubieran sido colocadas allí deliberadamente. Lo más perturbador no era solo su aparición, sino su comportamiento. Permanecían en ese punto sin dispersarse, sin buscar salida, como si algo invisible las mantuviera fijas en ese lugar. Incluso cuando se intentaba abrir la ventana o espantarlas, no reaccionaban como insectos comunes, sino que parecían volver siempre al mismo sitio. Buscando respuestas, se llamó a especialistas en control de plagas en más de una ocasión. Diferentes técnicos revisaron cada rincón de la casa con total detalle. Examinaron tuberías, techos, ventilaciones y cualquier posible entrada. Sin embargo, todos llegaron a la misma conclusión. No existía ninguna fuente lógica que justificara aquella presencia repetida. Lo más desconcertante para los expertos era precisamente eso, la ausencia total de origen. No había restos de comida, no había condiciones de suciedad, no había humedad anormal, todo estaba en perfecto estado. Y aún así, cada mañana el mismo fenómeno volvía a repetirse sin explicación aparente. Junto con este hecho comenzó a aparecer otro elemento aún más inquietante, un olor extraño, difícil de describir, que solo se percibía en esas mismas horas de la madrugada. Era un aroma leve pero denso, ligeramente dulce y al mismo tiempo pesado, que parecía llenar el ambiente sin que nadie más en la casa pudiera confirmarlo. Cuando intentaba compartir lo que estaba viviendo, no encontraba comprensión. Su esposo atribuía todo a la imaginación. Su familia le recomendaba descansar más, incluso los médicos descartaban cualquier problema físico o sensorial. Pero ella sabía que lo que experimentaba era real, porque cada detalle se repetía con precisión inalterable. La situación empezó a volverse más dolorosa cuando su propio hijo pequeño comenzó a cambiar. Un niño alegre, lleno de vida, que solía dormir sin interrupciones, empezó a despertar gritando por las noches. Sus sueños dejaron de ser normales y comenzaron a repetirse con una misma figura que lo perturbaba profundamente. El niño describía una presencia femenina vestida de negro que entraba en su habitación. Según sus palabras, esa figura no solo lo observaba, sino que dejaba caer algo desde sus manos, algo que él identificaba como insectos, mientras sonreía de una manera que le provocaba terror y lo despertaba llorando.
Los especialistas dijeron que podía tratarse de estrés o imaginación infantil, pero la repetición constante del mismo relato hizo que la madre comenzara a sentir que había algo más profundo ocurriendo en su hogar. La tranquilidad inicial se transformó en una sensación de vigilancia constante dentro de su propia casa. Con el paso de las semanas, el ambiente familiar también comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron tensas, los silencios más largos y las discusiones surgían por motivos mínimos. Dos personas que habían compartido años de vida comenzaron a sentirse como desconocidos dentro del mismo espacio. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba escuchando no era un problema aislado ni un fenómeno doméstico común. Había una conexión entre todos estos elementos, una repetición de señales que apuntaban a algo más amplio, algo que no se limitaba a lo visible y que afectaba a toda la estructura familiar. En ese momento supe que debía hacer una pregunta concreta, una pregunta que no surge del azar, sino de la experiencia acumulada al haber visto patrones similares muchas veces antes. Una pregunta que no busca curiosidad, sino conexión entre los hechos aparentemente aislados que se presentan en estos casos. Le pregunté si en los últimos meses habían recibido algún objeto, regalo o imagen proveniente de alguien con quien hubieran tenido conflictos importantes. La reacción fue inmediata. Su cuerpo se tensó, su mirada cambió y después de un silencio profundo asintió lentamente con una sola palabra que confirmó todo lo que intuía. Ese simple detalle abrió una nueva dimensión en la comprensión del caso. Lo que parecía un conjunto de fenómenos aislados comenzaba a formar un patrón más claro, una serie de señales que no podían ser ignoradas ni tratadas como coincidencias separadas. Algo había sido introducido en ese hogar. Y fue en ese punto cuando entendí que lo que estaba por revelar no era una historia aislada, sino el inicio de un patrón mucho más amplio que se repite en diferentes familias sin que muchas veces ellas mismas logren reconocerlo a tiempo, hasta que los signos se vuelven imposibles de ignorar. En ese instante, cuando la mujer confirmó con una sola palabra lo que sospechaba, el ambiente en la sacristía cambió. No fue un cambio visible, sino una sensación silenciosa de que todas las piezas empezaban a encajar en una dirección que no era casual. Porque en años de acompañamiento pastoral, ciertos patrones dejan de ser teoría y se convierten en advertencia repetida. Ella había visto algo entrar en su casa, algo recibido sin sospecha, sin intención de daño, incluso con aparente bondad. Pero en la experiencia de muchos hogares, lo que parece un gesto amable puede convertirse en el punto de inicio de una cadena de alteraciones que después nadie logra explicar con facilidad. No era la primera vez que escuchaba una historia así. Lo que variaba eran los detalles, pero la estructura se repetía. Un objeto, una relación rota, una casa estable que empieza a desordenarse desde dentro y señales pequeñas que al inicio parecen insignificantes hasta que se acumulan y forman un patrón imposible de ignorar. Fue entonces cuando recordé algo que he aprendido con los años, que en estos casos las preguntas más importantes no buscan curiosidad, sino dirección. Porque no siempre es lo visible lo que explica el problema, sino aquello que se introdujo en el entorno sin discernimiento, sin oración, sin protección espiritual. Ella mencionó un objeto que había llegado a la casa como un gesto de reconciliación tras un conflicto familiar, algo entregado con palabras de paz, pero recibido en un momento de tensión emocional profunda. Y en la vida espiritual, el contexto en el que algo entra puede ser tan importante como el objeto mismo. A partir de ese momento, el caso dejó de ser solo un conjunto de fenómenos aislados y comenzó a mostrar una estructura más clara. Las moscas, el olor, los cambios en el comportamiento del niño, la tensión matrimonial, todo parecía estar conectado por un mismo punto de origen. No se trataba de superstición ni de imaginación, sino de la repetición de signos que en diferentes épocas han sido observados dentro de la tradición espiritual de la Iglesia.
fenómenos físicos que aparecen en el entorno doméstico cuando algo ha alterado el orden interior de la casa. Durante siglos, la enseñanza cristiana ha hablado de la importancia del discernimiento sobre lo que entra en el hogar, no solo en términos materiales, sino también en la intención, el origen y el estado espiritual de aquello que se recibe sin reflexión o sin bendición. En la historia de muchas familias, el punto de quiebre no ocurre con un gran evento visible, sino con algo pequeño, aparentemente inofensivo, que se coloca en un lugar significativo del hogar. Un objeto que después se convierte en el centro alrededor del cual comienzan a girar otras alteraciones. Por eso, cuando la mujer confirmó la presencia de ese regalo, comprendí que la situación no era simplemente doméstica. Era un caso donde varios signos estaban convergiendo en un mismo punto, creando una experiencia acumulativa que afectaba a toda la familia. Le pedí calma, no porque la situación fuera simple, sino porque el miedo puede nublar el discernimiento. Y en estos procesos, la claridad interior es fundamental para no confundir los síntomas con las causas, ni el ruido con el origen real del problema. Mientras hablábamos, ella comenzó a recordar otros detalles que antes había considerado irrelevantes. Pequeños cambios en la casa, movimientos extraños, noches interrumpidas y la sensación constante de que algo en el ambiente había cambiado sin una razón visible. Es en ese tipo de testimonios donde se entiende que el hogar no es solo un espacio físico, sino también un espacio de convivencia espiritual. Y cuando ese equilibrio se altera, las consecuencias no siempre aparecen de forma inmediata, sino progresiva. La acumulación de pequeñas señales suele ser más reveladora que un solo evento extraordinario. Porque el patrón, cuando se repite, empieza a mostrar una lógica interna que no depende del azar, sino de una causa que aún no ha sido identificada correctamente. Por eso, en lugar de buscar una explicación rápida, era necesario detenerse y observar la totalidad del cuadro. No solo lo que estaba ocurriendo, sino el orden en que estaba ocurriendo y la relación entre cada uno de los elementos mencionados. En ese momento comprendí que lo que esta familia estaba viviendo no era un caso aislado, sino un ejemplo de algo que muchas otras familias también experimentan sin saber cómo interpretarlo, ni a quién acudir cuando las explicaciones naturales ya no son suficientes. Y fue precisamente ahí cuando decidí que antes de cualquier intervención era necesario comprender la raíz del problema con profundidad, porque sólo así se puede distinguir entre lo que es una perturbación superficial y lo que es una alteración más estructural del entorno familiar. Lo que vino después no fue una reacción inmediata, sino un proceso de observación, de escucha y de discernimiento, porque en este tipo de situaciones actuar sin entender puede ser tan ineficaz como ignorar lo que está ocurriendo. Y mientras la historia avanzaba, quedó claro que cada señal que esta familia había vivido no estaba aislada, sino formando parte de una secuencia que pedía ser comprendida antes de ser abordada. A medida que el relato avanzaba, se hacía más evidente que lo ocurrido en aquella casa no podía reducirse a un solo fenómeno ni a una sola explicación simple. Cada detalle que la mujer había descrito no funcionaba de manera aislada, sino como piezas de un mismo patrón que se repetía con una precisión inquietante. Las moscas en la habitación, el olor inexplicable, los sueños del niño y el cambio progresivo en la relación matrimonial no eran eventos separados, sino expresiones distintas de una misma alteración que se estaba manifestando de diferentes formas dentro del mismo entorno familiar. En la experiencia pastoral, hay momentos en los que las coincidencias dejan de ser coincidencias cuando aparecen con estructura, con repetición y con una dirección clara. Y este era uno de esos casos en los que los signos no solo se acumulaban, sino que parecían responder a un mismo punto de origen. La familia había intentado buscar soluciones en distintos niveles. Primero lo natural,
luego lo médico, después lo psicológico. Cada respuesta ofrecía alivio momentáneo, pero ninguna lograba detener la repetición del fenómeno. Y eso es lo que más inquieta a las familias en situaciones así, la falta de una explicación definitiva. El niño, por su parte, seguía describiendo la misma figura en sus sueños. No variaba, no cambiaba, siempre era la misma presencia femenina vestida de oscuro, con un comportamiento repetitivo que se mantenía constante noche tras noche, como si respondiera a una misma dinámica interna. El cambio en el ambiente emocional de la casa también era notable. Donde antes había estabilidad, ahora había tensión. Donde había comunicación, ahora había silencios largos. Y donde había confianza, comenzaron a aparecer sospechas sin fundamento que no existían previamente. Es importante entender que en estos procesos el entorno familiar no se altera de manera abrupta, sino progresiva. Pequeños cambios que al inicio parecen normales, pero que con el tiempo se vuelven más frecuentes hasta que forman una nueva realidad dentro del hogar. En ese contexto, la presencia del objeto recibido en medio de un conflicto familiar adquiría un significado más relevante. No por el objeto en sí, sino por el contexto en el que fue introducido y el momento emocional en el que fue aceptado dentro del hogar. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha insistido en la importancia del discernimiento en lo que se recibe. No todo lo que entra en una casa entra de forma neutral, especialmente cuando proviene de situaciones marcadas por ruptura, tensión o falta de reconciliación verdadera. A partir de ahí, el caso dejó de ser una simple consulta y se convirtió en un proceso de observación más profundo. No se trataba solo de resolver síntomas visibles, sino de entender el orden en el que estos síntomas habían comenzado a aparecer. La acumulación de signos en diferentes niveles físico, emocional y familiar indicaba que el problema no estaba limitado a un solo aspecto de la vida doméstica. Estaba afectando la estructura misma de la convivencia diaria dentro del hogar. Por eso, antes de cualquier acción, era necesario ordenar la información, revisar cada detalle y comprender la secuencia exacta en la que los acontecimientos habían ocurrido. Porque en este tipo de situaciones, el orden de los eventos suele ser tan importante como los eventos mismos. La mujer escuchaba con atención, intentando encontrar sentido a todo lo que había vivido durante semanas. En su rostro ya no solo había angustia, sino también la necesidad urgente de entender por qué su hogar, que antes era estable, había cambiado de esa manera. En ese punto, el acompañamiento no consistía en dar respuestas rápidas, sino en ayudar a ver el conjunto completo sin fragmentarlo. Porque cuando los hechos se observan por separado, pueden parecer desconectados, pero cuando se ven juntos, revelan una dirección común. La experiencia mostraba que muchas familias atraviesan procesos similares sin saber cómo interpretarlos. Intentan resolver cada problema de forma aislada, sin percibir que todos forman parte de una misma dinámica que necesita ser comprendida en conjunto. Y fue precisamente esa comprensión la que comenzó a cambiar la forma en que abordábamos el caso. Ya no se trataba solo de los síntomas visibles, sino de lo que esos síntomas estaban indicando cuando se analizaban como un todo. En ese momento quedó claro que lo que esta familia estaba viviendo no era un conjunto de coincidencias, sino una secuencia organizada de señales que pedían ser interpretadas con cuidado antes de tomar cualquier decisión. Y mientras el relato continuaba, se hacía cada vez más evidente que había otros elementos aún no mencionados, factores que podían completar el cuadro general y explicar por qué todo había comenzado a suceder de esa manera en ese hogar específico. Cuando el caso empezó a tomar una forma más clara, entendí que todavía había elementos faltantes, piezas que la familia no había relacionado entre sí, porque cada una, por separado, parecía insignificante o fácilmente explicable. En la mayoría de estos procesos, el error más común es
analizar cada señal de manera aislada. Se intenta resolver el problema de las moscas sin considerar el cambio en el niño, o se atiende el conflicto matrimonial sin conectar el entorno general del hogar. Pero la clave está en ver la totalidad. La mujer había vivido durante semanas en un estado de tensión constante, intentando mantener la normalidad en medio de una realidad que se iba alterando lentamente. Y cuando una persona se acostumbra a convivir con lo extraño, deja de percibirlo como urgente. Sin embargo, el cuerpo y la mente de un niño pequeño no filtran la realidad de la misma manera. Por eso, los sueños del hijo se convirtieron en una de las señales más importantes del caso, porque reflejaban algo que los adultos no lograban ver o no querían interpretar. El comportamiento del niño no era aleatorio, se repetía con una estructura fija, como si respondiera a una experiencia interna constante. Y en la experiencia pastoral, cuando un menor comienza a describir patrones repetitivos en sueños, es una señal que siempre requiere atención especial. Al mismo tiempo, la relación matrimonial se deterioraba sin una causa aparente. No había una discusión principal que explicara el cambio, ni un evento concreto que justificara la distancia emocional que comenzó a aparecer entre ambos. Este tipo de deterioro progresivo suele ser más desconcertante que un conflicto abierto, porque no existe un punto claro de inicio. Simplemente la relación empieza a perder estabilidad sin una razón evidente, como si algo externo estuviera influyendo en el ambiente. La familia había intentado mantener la calma, pero la acumulación de pequeños detalles comenzaba a afectar la percepción general de la casa. Lo que antes era un hogar estable ahora se sentía diferente, aunque nadie pudiera señalar exactamente por qué. En este punto, el elemento del objeto recibido en medio del conflicto familiar se volvió central para la comprensión del caso. No por superstición, sino por el contexto emocional y relacional en el que fue introducido en el hogar. La historia de muchas familias muestra que los objetos no siempre son neutrales cuando entran en un entorno cargado emocionalmente. Su significado no depende solo de lo físico, sino también del momento, la intención y la relación entre las personas involucradas. Por eso, cuando se analizan estos casos, no basta con observar lo que ocurre, sino también cuándo y cómo comenzó a ocurrir. La cronología de los eventos se convierte en una herramienta fundamental para entender la dinámica completa. A medida que profundizábamos en el diálogo, la mujer comenzó a recordar detalles que antes no había considerado relevantes. Pequeñas coincidencias, cambios sutiles, sensaciones repetidas que había descartado por falta de una explicación clara. Es frecuente que, al revisar la historia con más atención, aparezcan elementos que no fueron percibidos en el momento inicial. No porque no estuvieran presentes, sino porque en su momento no parecían importantes o estaban cubiertos por la rutina diaria. La acumulación de estos recuerdos comenzó a formar una línea más coherente. Ya no eran eventos sueltos, sino una secuencia que mostraba un inicio, un desarrollo y una intensificación progresiva de los síntomas en el hogar. En ese punto, el acompañamiento se centró en ordenar la información de forma clara, sin interpretar demasiado rápido ni sacar conclusiones apresuradas. Porque en situaciones complejas, la prisa puede llevar a errores de lectura. El objetivo era reconstruir el proceso completo, desde el primer cambio perceptible hasta el estado actual de la familia. Solo así era posible identificar el punto de origen y comprender cómo se había desarrollado la situación. Y mientras avanzábamos en esa reconstrucción, se hizo evidente que todavía había una dimensión más profunda que no había sido completamente explorada, una dimensión que conectaba los hechos visibles con una dinámica más interna del hogar. Era necesario ir un paso más allá, no para buscar respuestas inmediatas, sino para entender la estructura completa del proceso. Porque sólo cuando el cuadro está completo, es posible actuar con claridad y sin confusión.
Al llegar a este punto del proceso, ya no se trataba únicamente de identificar señales aisladas, sino de comprender cómo cada elemento había contribuido a formar una realidad doméstica completamente alterada con el paso del tiempo. La familia había vivido semanas de incertidumbre, tratando de mantener una rutina normal mientras el entorno se volvía cada vez más inestable. Y ese contraste entre lo cotidiano y lo inexplicable generaba una tensión constante difícil de sostener emocionalmente. En este tipo de situaciones, lo más importante no es reaccionar de inmediato, sino recuperar el orden interno del hogar paso a paso, porque cuando el orden se pierde, la percepción de la realidad también se fragmenta y todo empieza a interpretarse desde el miedo. La reconstrucción del caso permitió ver con claridad que cada síntoma tenía una progresión, no era repentino ni aislado. Comenzó con pequeños cambios, luego señales más frecuentes y finalmente una acumulación de fenómenos que ya no podían ignorarse. La clave no estaba en un solo evento, sino en la repetición organizada de distintos elementos dentro del mismo entorno familiar. Esa repetición era lo que daba estructura al problema y lo diferenciaba de una simple coincidencia doméstica. El objeto introducido en la casa durante un momento de conflicto seguía siendo el punto más relevante dentro de la cronología, no por su forma, sino por el contexto emocional y relacional en el que fue aceptado sin un discernimiento adecuado. A partir de ese momento, la dinámica del hogar comenzó a cambiar gradualmente. Primero en lo emocional, luego en lo relacional y finalmente en lo cotidiano. Cada área del hogar empezó a reflejar una alteración progresiva del ambiente general. El niño, como ocurre con frecuencia en estos casos, fue uno de los primeros en manifestar cambios claros. Su sensibilidad natural hizo que percibiera aquello que los adultos intentaban racionalizar o simplemente ignorar por falta de explicación inmediata. La relación matrimonial, por su parte, se debilitó sin un conflicto principal definido. Esto es importante, porque cuando no existe una causa evidente, pero sí un deterioro constante, es necesario observar el conjunto completo del entorno. En muchos hogares, los problemas no comienzan con grandes eventos, sino con pequeñas alteraciones que se acumulan silenciosamente hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Y en ese punto, la familia ya está inmersa en la situación. El proceso de acompañamiento consistió en devolver claridad a la secuencia de los hechos, ayudando a distinguir entre lo que era percepción emocional y lo que formaba parte de una progresión real dentro del hogar. No se trataba de alimentar el miedo, sino de restablecer el orden de comprensión, porque cuando una persona entiende el proceso, recupera también la capacidad de tomar decisiones con serenidad y no desde la confusión. Finalmente, el caso dejó una lección clara sobre la importancia de la atención a los detalles, el contexto y la cronología de los acontecimientos. No todo lo que parece aislado lo está realmente cuando se observa con mayor profundidad. La experiencia mostró que muchas familias atraviesan procesos similares sin poder identificar el punto de inicio. Y cuando no se identifica el origen, es difícil detener la progresión de los síntomas que afectan la vida diaria. Por eso, el objetivo final no era solo resolver el caso, sino también ayudar a comprender cómo reconocer los patrones antes de que se vuelvan demasiado evidentes o difíciles de manejar dentro del hogar. Al final, lo más importante no era el fenómeno en sí, sino la capacidad de la familia para recuperar estabilidad, claridad y orden en su vida cotidiana, comprendiendo lo que había ocurrido desde una perspectiva más amplia y consciente. Y así, el caso, que comenzó con miedo e incertidumbre, terminó convirtiéndose en un proceso de comprensión y restauración del equilibrio familiar, mostrando que incluso en situaciones complejas, el entendimiento es el primer paso hacia la calma. En la quietud invisible de la noche, cuando el mundo parece apagar su voz
y el alma humana se encuentra sola con sus pensamientos más profundos, hay una pregunta que resuena en silencio dentro de millones de corazones. ¿Estoy realmente solo? No es una pregunta superficial, no es una emoción pasajera, es una herida profunda que muchos cargan sin decirlo, incluso mientras sonríen, incluso mientras trabajan, incluso mientras parecen estar rodeados de gente. Porque la soledad más dolorosa no es la ausencia de personas, sino la sensación de que nadie te ve de verdad, de que nadie entiende lo que llevas dentro, de que incluso Dios parece guardar silencio. Y sin embargo, hoy quiero hablarte desde una verdad que ha sido sostenida por la Iglesia desde sus raíces más antiguas. Una verdad que no depende de emociones, ni de estados de ánimo, ni de lo que el mundo moderno cree o deja de creer. No estás solo, nunca lo has estado. Y mientras estás escuchando estas palabras, hay una presencia real, silenciosa, constante, que ha estado contigo desde el primer instante de tu existencia. Una presencia que no duerme, que no se distrae, que no se cansa. Tu ángel custodio. Muchos han reducido esta verdad a una imagen infantil, a una idea poética para niños, pero la realidad espiritual es mucho más profunda, mucho más seria, mucho más poderosa. La Sagrada Escritura lo declara con claridad en el Salmo 91 cuando dice que Dios mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. No es una metáfora, no es una esperanza simbólica, es una acción divina constante en la vida humana. Pero aquí está la primera dificultad del alma moderna. No sentimos lo espiritual como sentimos lo físico. Hemos sido entrenados para confiar únicamente en lo visible, en lo medible, en lo comprobable. Y por eso muchas personas viven rodeadas de protección divina sin reconocerla. Como alguien que camina bajo la lluvia con un techo invisible y aún así cree que se está mojando. Quiero que entiendas algo profundamente importante desde el inicio de este mensaje. La ausencia de percepción no significa ausencia de presencia. Solo porque no lo sientes no significa que no esté ocurriendo. Solo porque no lo ves no significa que no esté actuando. He escuchado a muchas personas decir en momentos de dolor profundo, Padre, me siento completamente solo, incluso Dios se ha olvidado de mí. Y siempre que escucho esas palabras, sé que estoy frente a una percepción, no a una realidad. Porque el abandono de Dios no existe. Lo que existe es el misterio de su presencia silenciosa, que muchas veces actúa de maneras que no comprendemos en el momento. Permíteme llevarte a una primera señal, una señal que muchos reconocen solo después de mirar hacia atrás en sus vidas. Piensa en esto con calma, sin prisa, sin distracciones. ¿Cuántas veces en tu vida has estado a punto de sufrir algo grave y no sucedió? Un accidente que pudo haber sido fatal, pero cambiaste de ruta en el último segundo. Una decisión que estabas completamente decidido a tomar, pero algo dentro de ti te detuvo. Una situación que parecía inevitablemente destructiva, pero de alguna forma se detuvo sin explicación lógica. El mundo lo llama coincidencia, la fe lo llama providencia y la tradición espiritual lo llama custodia. No estoy hablando de superstición, estoy hablando de una lectura teológica de la realidad. Porque si Dios cuida incluso de los pájaros del cielo, como dice el Evangelio, ¿cuánto más cuidará del alma humana creada a su imagen? Y ese cuidado no es abstracto. Se expresa, se organiza, se manifiesta a través de lo que la Iglesia llama los santos ángeles custodios. Recuerdo un testimonio que marcó profundamente mi comprensión de este misterio. Una persona me relató cómo, conduciendo en una carretera solitaria, sintió de repente una urgencia interior de detenerse. No había tráfico, no había señales, no había razón aparente. Simplemente esa certeza interior se detuvo. Segundos después, un vehículo perdió el control justo en el punto donde habría estado si no hubiera parado. No hubo explicación humana suficiente, pero sí hubo una experiencia espiritual clara para quien lo vivió. Y aquí es donde comienza la verdadera enseñanza de hoy.
El ángel custodio no siempre se manifiesta con sentimientos, pero sí con dirección. No siempre lo percibes como una voz audible, pero sí como una inclinación interior que protege tu destino. Ahora quiero que mires tu propia historia con honestidad. No desde el miedo, no desde la emoción, sino desde la reflexión. ¿Cuántas veces has sido salvado de algo sin darte cuenta en el momento? ¿Cuántas puertas que se cerraron te dolieron, pero hoy entiendes que eran protección? ¿Cuántos retrasos, interrupciones o cambios inesperados te frustraron, pero en realidad te preservaron? La fe madura no interpreta la vida solo por lo que ocurre, sino también por lo que se evitó sin que lo supieras. Y aún así, sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que dice en su interior, pero yo no siento nada. Si realmente tuviera un ángel, lo sabría. Y aquí quiero detenerme con mucha delicadeza porque esta es una de las trampas más comunes del alma humana. Confundir la presencia con la sensación de presencia. Dios no depende de tu sensibilidad para actuar. El ángel no depende de tu percepción para protegerte. La realidad espiritual no se somete a la intensidad emocional del momento. Hay silencios que no son ausencia, son respeto. Hay silencios que no son abandono, son protección invisible. Y si hoy estás atravesando un momento de confusión, de dolor o de incertidumbre, no lo interpretes como soledad. Puede ser simplemente que estás siendo sostenido de una manera que aún no comprendes. Pero esto es solo el comienzo, porque en la siguiente parte vamos a entrar en señales más profundas, más concretas, más personales, señales que no solo se ven en retrospectiva, sino que a veces se sienten en el momento mismo en que ocurren, en la continuidad del silencio interior, cuando el alma comienza a prestar atención a aquello que antes ignoraba. Se abre un espacio sagrado donde la vida deja de ser una simple sucesión de eventos y se convierte en un tejido invisible de significado. Y es en ese tejido donde empiezan a revelarse las señales más íntimas de la custodia angelical. No señales espectaculares, no fenómenos extraordinarios, sino huellas delicadas que solo se perciben cuando el corazón deja de correr y aprende a escuchar. La primera señal profunda de la que debemos hablar hoy no ocurre fuera de ti, sino dentro de ti. Es la experiencia de una paz inexplicable en medio del caos. No una paz emocional que depende de que todo esté bien, sino una paz que aparece precisamente cuando nada está bien. Una serenidad que no puedes fabricar, que no puedes forzar, que no puedes explicar con lógica humana. Muchos la han sentido sin saber su origen. En medio de una crisis, en una noche de angustia, en un momento de pérdida o de miedo absoluto, de repente algo cambia por dentro. No cambian las circunstancias, pero cambia la percepción. El miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernarte, y esa mínima diferencia lo transforma todo. La tradición espiritual de la Iglesia enseña que los ángeles custodios no solo protegen el cuerpo, sino que también asisten el alma en sus combates invisibles. Santo Tomás de Aquino explica que los ángeles pueden iluminar la mente humana de manera indirecta, no imponiendo pensamientos, sino orientando suavemente la inteligencia hacia el bien. Es decir, no gritan dentro de ti, susurran en la profundidad de tu conciencia. Y ese susurro muchas veces se manifiesta como paz inesperada. La segunda señal es igualmente sutil, pero profundamente reveladora: la desviación providencial. Es decir, cuando algo dentro de ti te detiene, sin razón aparente, de tomar una decisión, de entrar en un lugar, de decir una palabra o de seguir un camino, no es miedo, no es ansiedad, no es duda racional. Es una especie de interrupción interior que no puedes justificar en el momento, pero que después, al mirar atrás, reconoces como salvación. He escuchado testimonios de personas que no subieron a un avión,
que luego tuvo problemas, que no tomaron un camino que terminó en accidente, que no firmaron un documento, que los habría llevado a una situación de pérdida. En el momento parecía indecisión. Después se reveló como protección. Aquí es donde el alma moderna lucha, porque quiere explicaciones inmediatas. Pero el mundo espiritual no siempre opera dentro del tiempo psicológico humano. A veces solo se comprende en retrospectiva, cuando la vida ya ha revelado lo que en su momento estaba oculto. La tercera señal es aún más íntima, la sensación de ser acompañado en la soledad absoluta. No hablamos de imaginación, no hablamos de autosugestión, hablamos de experiencias humanas repetidas a lo largo de siglos descritas por místicos, santos y personas comunes. Momentos en los que alguien está completamente solo, en una habitación, en un hospital, en una noche de angustia, y sin embargo no se siente abandonado. Hay una presencia. No invasiva, no visible, pero real en su efecto. Una presencia que no habla, pero sostiene. Santa Teresa de Ávila describía estas realidades como una compañía silenciosa del cielo. San Juan de la Cruz hablaba de la presencia de Dios en la oscuridad como una llama que no se ve, pero ilumina interiormente. Y dentro de esta tradición, los ángeles custodios son entendidos como ministros de esa cercanía divina. No vienen a reemplazar a Dios, sino a manifestar su cuidado constante en lo cotidiano. Quiero que observes algo importante aquí. El mundo moderno ha perdido la capacidad de reconocer lo invisible, porque ha reducido la realidad a lo medible. Pero el alma humana sigue siendo más grande que cualquier medición. Y por eso, incluso hoy, millones de personas siguen experimentando estas realidades sin tener el lenguaje para explicarlas. No saben cómo llamarlo, pero lo sienten. Y cuando no se puede nombrar correctamente, el riesgo es interpretarlo mal. Ansiedad, imaginación, coincidencia, sugestión. Pero la tradición espiritual propone otra lectura, custodia. La cuarta señal es el encuentro inesperado que cambia el curso de tu vida. Una persona que aparece en el momento exacto. Una palabra que escuchas justo cuando la necesitas. Una ayuda que llega sin que la hayas pedido explícitamente. No es solo amabilidad humana. Es el misterio de la providencia actuando a través de medios visibles. Porque los ángeles, en su misión, no sustituyen la acción humana, la coordinan dentro del plan divino. San Basilio Magno enseñaba que cada alma fiel tiene un compañero invisible que la guía hacia el bien, no anulando su libertad, sino iluminándola. Y esa iluminación muchas veces llega a través de otros seres humanos que entran en tu historia como si hubieran sido enviados. Y aquí quiero que pienses en tu propia vida con atención. ¿Cuántas personas llegaron justo cuando las necesitabas? ¿Cuántas palabras escuchaste en el momento exacto? ¿Cuántas puertas se abrieron sin que supieras por qué? El mundo dirá que es suerte. La fe dirá que es providencia. Y la tradición espiritual dirá que nada de eso ocurre sin un orden más profundo. Pero aún no hemos llegado a las señales más claras, porque lo que viene ahora toca una dimensión más sensible del alma humana. Los momentos en los que el peligro es real, pero inexplicablemente no te alcanza. Hay historias que parecen simples coincidencias hasta que se observan en conjunto. Personas que han sobrevivido a situaciones que estadísticamente no deberían haber sobrevivido. Situaciones donde todo estaba en contra, pero algo interrumpió el desenlace esperado. Y cuando esas historias se repiten en la vida de una persona, comienza a emerger una pregunta inevitable. ¿Quién ha estado actuando detrás del velo de lo visible? No respondas todavía. Solo permanece atento. Porque la siguiente parte te llevará a reconocer algo que quizás has vivido muchas veces, pero nunca has interpretado correctamente. Y cuando lo entiendas, tu forma de ver tu propia historia no será la misma.
En el misterio silencioso de la existencia humana, hay momentos en los que la vida parece detenerse por un instante invisible, como si una mano invisible hubiera interrumpido el curso natural de las cosas para evitar que algo irreversible ocurriera. No es algo que se anuncie con estruendo, no es algo que deje señales evidentes en el momento, pero sí deja una huella profunda en la memoria del alma cuando se mira con el tiempo suficiente para comprenderlo. Y es precisamente aquí donde muchas personas comienzan a despertar a una verdad más profunda sobre su propia historia. Han sido salvadas más veces de las que pueden recordar conscientemente. La quinta señal de la protección del ángel custodio se manifiesta en lo que solo puede describirse como intervenciones imposibles de explicar desde la lógica humana. Situaciones donde todos los factores apuntaban a un desenlace negativo, pero algo o alguien interrumpió el resultado esperado. Puede ser un retraso que cambió completamente el curso de un día, puede ser una decisión ajena a ti que alteró el orden de los acontecimientos, puede ser un giro inesperado que en el momento parecía molesto o incluso injusto, pero que después reveló ser una forma de protección. El alma humana tiende a juzgar el presente sin conocer el final de la historia. Pero la providencia divina no actúa solo en el instante, actúa en la totalidad del camino. La tradición de la Iglesia enseña que los ángeles custodios colaboran con la providencia de Dios, no anulando las leyes naturales, sino ordenando las circunstancias dentro de ellas. Esto significa que muchas veces su acción no es romper la realidad, sino reorganizarla de forma que el alma no caiga en aquello que la destruiría. San Agustín decía que el orden invisible de Dios sostiene incluso aquello que el hombre no entiende. Y dentro de ese orden, los ángeles son ministros constantes del cuidado divino. Ahora quiero que pienses con honestidad en tu propia historia. ¿Cuántas veces algo que parecía una interrupción fue en realidad una protección? ¿Cuántas veces un no inesperado te llevó a evitar una pérdida mayor? ¿Cuántas veces un cambio repentino de planes te molestó en el momento, pero te salvó de algo que no podías ver? El ser humano moderno ha perdido la capacidad de interpretar el retraso como posible misericordia. Pero en la vida espiritual, el tiempo también puede ser una forma de protección. La sexta señal es aún más profunda porque toca la dimensión de la conciencia, la claridad interior repentina en medio de la confusión. Hay momentos en los que una persona está completamente perdida, sin dirección, sin certeza, sin luz interior, y sin embargo, de forma inesperada, surge una comprensión clara. No es fruto de un razonamiento progresivo, no es resultado de análisis prolongado, es una iluminación interior súbita que ordena el caos mental. Esta experiencia ha sido descrita por innumerables santos como una forma de iluminación asistida, donde la inteligencia humana recibe ayuda para ver lo que antes no podía ver. Santo Tomás de Aquino explicaba que los ángeles pueden influir en la imaginación humana, organizando imágenes y pensamientos de forma que el intelecto pueda alcanzar una verdad que antes estaba oscurecida. No se trata de pensamiento mágico. Se trata de una cooperación misteriosa entre la inteligencia espiritual y la inteligencia humana. Muchos han vivido esto sin saberlo. En medio de una decisión difícil, de repente todo se aclara. En medio de una crisis emocional, de repente aparece una comprensión nueva. En medio del dolor, de repente se abre una perspectiva distinta. Y esa claridad no siempre viene de ti. A veces llega a ti. La séptima señal, la más impactante de todas, es la preservación en el peligro extremo sin explicación suficiente. Hay testimonios a lo largo de la historia humana de personas que han sobrevivido a situaciones que, según toda lógica estadística y médica, no deberían haber sobrevivido. Accidentes, enfermedades, caídas, circunstancias extremas donde la supervivencia no era el resultado esperado,
y sin embargo están vivos. El mundo puede llamarlo azar, la ciencia puede llamarlo anomalía estadística, pero la tradición espiritual de la Iglesia lo interpreta como una forma de custodia directa en momentos críticos. No siempre significa que el peligro desaparece. A veces significa que el peligro no logra su objetivo final. Aquí es donde el alma comienza a comprender algo más profundo. La protección no siempre significa ausencia de conflicto, sino presencia en medio del conflicto. El Salmo 91 habla de esto con una fuerza espiritual extraordinaria cuando dice que aunque camines por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo. Y en la tradición cristiana, esa compañía divina se expresa también a través de los ángeles enviados. Ahora quiero llevarte a una reflexión que no es teórica, sino profundamente existencial. Si miras tu vida con atención, sin prisa, sin filtros emocionales, probablemente descubrirás que has atravesado momentos donde no tenías garantía alguna de salir adelante, y sin embargo estás aquí. Eso no es un dato menor. Es una señal acumulada de cuidado invisible. Pero aún hay algo más profundo que debemos entender antes de continuar, porque todas estas señales no tienen como objetivo simplemente generar asombro, tienen como objetivo despertar conciencia espiritual. No estás siendo protegido para que vivas una vida sin dificultades. Estás siendo acompañado para que tu alma no se pierda en medio de esas dificultades. Y esta diferencia es fundamental. Hay personas que interpretan la ausencia de sufrimiento como señal de bendición y la presencia de sufrimiento como señal de abandono. Pero la vida espiritual no funciona de manera tan superficial. Muchas veces la protección más profunda ocurre precisamente en medio de la prueba. Y aquí es donde el alma comienza a entrar en una comprensión más madura de su relación con Dios. No se trata de evitar todo dolor. Se trata de no estar solo dentro del dolor. Y ahora estamos llegando al umbral de algo aún más íntimo, porque las señales externas e internas que hemos visto hasta ahora no son el final del camino, son solo la preparación para una verdad más personal, más directa, más transformadora. Una verdad que no solo te hará reconocer la presencia de tu ángel custodio, sino que te invitará a relacionarte con él de una manera consciente, diaria, viva. Pero antes de llegar a esa profundidad, es necesario que el corazón esté dispuesto a reconocer algo esencial, que tu historia nunca ha sido una historia abandonada. Y cuando esta verdad comienza a asentarse, algo cambia en la forma en que miras tu pasado, tu presente y tu futuro. En la siguiente parte entraremos en las señales más íntimas, aquellas que ocurren en el silencio de la conciencia, en los momentos más cotidianos, donde lo divino se acerca sin anunciarse, pero se vuelve inconfundible para el alma que aprende a escuchar. En el silencio más profundo del alma humana, donde no llegan las voces del mundo ni las distracciones de la vida cotidiana, existe un espacio sagrado que pocas personas se atreven a explorar con honestidad. Es el espacio donde nacen las decisiones más importantes, donde se forman los pensamientos más decisivos, donde el bien y el mal no se presentan como conceptos abstractos, sino como intuiciones concretas que empujan suavemente el corazón hacia una dirección u otra. Y es precisamente en ese espacio invisible donde la tradición espiritual de la Iglesia reconoce una de las formas más delicadas de la acción de los ángeles custodios. No siempre llegan como eventos externos, no siempre se manifiestan en coincidencias o intervenciones visibles. A veces, su acción es tan íntima que solo puede ser percibida en el terreno de la conciencia. La octava señal de la protección angelical es la formación interior del discernimiento moral. Es ese momento en el que, en medio de una decisión, algo dentro de ti te orienta claramente hacia el bien, incluso cuando ese bien no es el más fácil, ni el más cómodo, ni el más conveniente desde el punto de vista humano. No es cálculo, no es miedo, no es presión externa.
Es una claridad interior que no puedes explicar del todo, pero que reconoces como verdadera. La tradición teológica, desde San Basilio Magno hasta Santo Tomás de Aquino, enseña que los ángeles pueden iluminar el entendimiento humano sin violar su libertad. Esto significa que el ser humano sigue siendo libre, pero recibe luz para elegir mejor. Y esa luz no siempre es espectacular. A veces es tan simple como una paz que confirma una decisión correcta, o una inquietud suave que te advierte que algo no está bien. Muchos han ignorado estas señales internas por considerarlas simples emociones. Pero el alma, cuando está en sintonía con Dios, desarrolla una sensibilidad espiritual que va más allá de la lógica emocional. Quiero que pienses en cuántas veces has sentido esa claridad interior antes de tomar una decisión importante. Y luego, con el tiempo, descubriste que era la decisión correcta, aunque en el momento no podías explicarlo racionalmente. Eso no es casualidad repetida, es guía. La novena señal se manifiesta en los sueños y en la paz del despertar. El sueño ha sido desde el principio de la historia bíblica un lugar donde lo invisible se acerca a lo humano, no como evasión de la realidad, sino como extensión profunda de la misma. En el silencio de la noche, cuando la mente racional descansa, el alma se vuelve más receptiva a aquello que durante el día no logra percibir con claridad. La Escritura nos muestra múltiples ejemplos de cómo Dios y sus mensajeros se comunican en sueños, no como fantasía, sino como parte de la pedagogía divina. En la tradición espiritual, se reconoce que los ángeles custodios pueden actuar durante el descanso del ser humano, no para sustituir su voluntad, sino para ordenar interiormente aquello que durante el día ha quedado fragmentado por la ansiedad, el miedo o la confusión. Por eso muchas personas despiertan con una paz inexplicable, sin saber que durante la noche su interior ha sido asistido, ordenado, acompañado. No siempre recuerdas lo que ocurrió en el sueño, pero sí sientes el resultado, una calma que no estaba antes de dormir. Y aquí es donde el alma moderna necesita aprender a no despreciar lo invisible simplemente porque no lo puede analizar completamente. La 10ª señal es quizás una de las más silenciosas, pero también una de las más poderosas. La persistente invitación al bien que nunca desaparece del todo. A pesar de los errores, a pesar de las caídas, a pesar de los momentos de alejamiento, hay algo dentro del ser humano que sigue llamando hacia lo alto. Una atracción hacia la verdad, hacia el amor, hacia la reconciliación, hacia Dios. Esa persistencia interior no es fruto únicamente de la psicología humana. Es también, según la tradición espiritual, una forma de acompañamiento constante. El ángel, custodio, no se rinde contigo, no abandona la misión, no se retira cuando tú te alejas. Permanece, insiste, espera, acompaña, no con violencia, no con imposición, sino con una fidelidad silenciosa que respeta tus tiempos, pero nunca deja de señalar el camino de regreso. Y es aquí donde muchas almas descubren algo profundamente conmovedor. Incluso en sus momentos más oscuros, nunca estuvieron completamente desconectadas de la llamada al bien. Ahora quiero que tomes un momento de honestidad interior. Piensa en tu vida no como una serie de eventos aislados, sino como un camino acompañado. Piensa en los momentos en los que te alejaste y aún así algo te trajo de vuelta. Piensa en los momentos en los que te perdiste y aún así encontraste una salida. Piensa en las veces que no sabías qué hacer, pero de alguna forma terminaste haciendo lo correcto. Nada de esto es trivial desde la perspectiva espiritual, pero todavía hay algo más profundo que debe ser entendido antes de concluir este recorrido, porque todas estas señales no son solo para ser reconocidas intelectualmente, son para transformar la manera en que vives cada día.
Si realmente hay una presencia constante acompañando tu vida, entonces la soledad absoluta no existe. Solo existe la percepción de soledad cuando el alma pierde temporalmente la conciencia de esa compañía. Y esa pérdida de conciencia es lo que este mensaje busca sanar. No para crear dependencia emocional de lo invisible, sino para restaurar una relación espiritual que ha sido olvidada por el ruido del mundo moderno. En la siguiente y última parte, entraremos en la dimensión más profunda de esta enseñanza. Cómo vivir conscientemente acompañado, cómo recuperar la relación con tu ángel custodio en lo cotidiano y cómo esta conciencia cambia no solo tu espiritualidad, sino tu forma de caminar en el mundo. Porque cuando el alma comprende que nunca ha estado sola, ya no puede volver a vivir de la misma manera.